un honor estar aquí y poder compartir con vosotros conocimiento y lo que decíamos antes, ¿no? Sobre todo poder dialogar, poder intercambiar ideas. Entonces, eso es lo que me voy a plantear hacer ahora, ¿no? Lanzar algunas ideas que nos ayuden a pensar cuestiones existenciales, el malestar existencial, que es de lo que vengo a hablar hoy, lo que me gustaría esbozar, pero sobre todo para que luego podamos intercambiar ideas, ver cómo experimentamos nosotros eso de lo que estamos hablando, porque al tratarse de cuestiones existenciales se trata de algo que por el hecho de estar vivos, por el hecho de existir, enfrentamos o rehuimos, que aquí estará la cuestión de la autenticidad, pero que sobre todo como filósofos y filósofas cercanos a esta línea de trabajo, a este campo de investigación y de práctica, creo que estamos obligados a pensar esto, ¿no? A ir un poco más allá del contenido del sufrimiento y pensarlo para comprenderlo. Y lo bueno de esto es que tenemos experiencia directa de esto porque, como decía, estamos vivos, ¿no? Y hay un espacio existencial que se despliega desde que suena el despertador por la mañana hasta que cerramos los ojos por la noche, que ahí es donde se juega todo. Y ahí es donde yo pienso que la filosofía debería de echar raíces y debería de actuar de forma importante. Entonces, dicho esto, tan solo hacer como una mínima presentación que sea también una declaración de intenciones, ¿no? El por qué yo me siento cercano a este tipo de trabajo. Para mí, yo siempre sentí una atracción por el mundo del pensamiento, por la capacidad bueno, de creación que tenía, ¿no? Es decir, la potencia que tiene una idea para desvelar el mundo, para mostrarnos las cosas tal y como son y también para engañarnos, ¿no? Yo entendía que el pensamiento era capaz de liberarnos, de ponernos frente a la verdad y hacernos sentir plenos, pero también el pensamiento era capaz de hundirnos en el mayor de los sufrimientos y alejarnos de nosotros mismos, de nuestra vida y de absolutamente todo. Entonces, eso fue lo que me llevó a la filosofía, la búsqueda de una correcta gestión de mi pensamiento, de una forma adecuada de pensar. Eso me llevó a las filosofías vitalistas, ¿no? Y más resilientes, como puede ser el existencialismo o el vitalismo de Nietzsche, porque siempre me sentía atraído por aquellas reflexiones que no pretendían maquillar la realidad, pero nos transmitían que esa realidad tal y como es no necesita ser maquillada, ¿no? Como que no necesitamos inventar, no necesitamos protegernos, no necesitamos pensar que la vida es maravillosa porque nos da lo que deseamos, sino que lo mismo podemos darnos cuenta de que la vida puede ser maravillosa en sí misma a pesar de todo, ¿no? Entonces, para mí era muy importante el ahondar en una filosofía capaz de devolvernos a la vida, que creo que esa es una buena vocación filosófica, y fue lo que me hizo también especializarme y desarrollarme profesionalmente, no en el ámbito de la docencia, yo no doy clase en la universidad ni en instituto, sino decidí especializarme en el ámbito de la consultoría, del acompañamiento, del asesoramiento filosófico, como se ha llamado en España, ¿no? Porque creo que hay un espacio de trabajo filosófico muy potente en el mundo de las relaciones de ayuda, muy necesario, que por suerte ya lleva un tiempo trabajándose, pero que todavía nos queda mucho por hacer. Y creo que es necesario, ¿no? que los filósofos prácticos y las filósofas prácticas, los que nos acercamos a este ámbito por esa vocación, seamos capaces de comprometernos con la tarea de ilusionar con la verdad, que para mí sería la meta de mi trabajo. Si hay algo que yo trato de conseguir en telosconsulta.com, que es mi consulta, lo que busco es eso, ¿no? El acompañar a personas para que sean capaces de comprenderse a sí mismas, entender el malestar que están viviendo y que esa comprensión les lleve a una especie
de catarsis o de transformación que no trae nada mágico, sino que viene sencillamente del armonizarse con la realidad, del entender que lo que es, que tiene sentido todo proyecto vital que hagamos, pero que no tiene sentido pelearnos con las cosas tal y como son, ¿no? Esa es un poco la forma de entender para mí la filosofía tal y como pretenderé transmitirla, que como digo, no deja de ser una declaración de intenciones, pero también me parece que ya es algo con lo que se puede disentir, afortunadamente, así que me gustaría saber vuestra opinión. Vamos a hablar de la experiencia, porque vamos a hablar del malestar existencial y ante todo, más allá de una cuestión teórica, es una experiencia. Entonces, es importante porque el pensar la experiencia no es fácil, porque creo que es compleja en sí misma. Toda experiencia es subjetiva, porque se da dentro de nosotros, pero también tiene un carácter objetivo en la medida en que todos tenemos experiencia de la misma forma, ¿no? Se da a través de un pensamiento que, como veremos, es emocional, que interactúa con el mundo. Entonces, cada ser humano tiene una vida que vive como si fuera única, porque literalmente lo es, ¿no? Esto no es una cosa de maquillar la vida, de hacernos sentir especial, de hacernos sentir más valiosos. No, no, no. Literalmente, nuestras vidas son únicas y cada uno de nosotros somos únicos. Esto lo podemos ver a un nivel filosófico, existencial, desde la propia física, desde la biología. Hay diferentes ámbitos en los que podemos acercarnos a esto, ¿no? Entonces, es evidente que experimentamos desde la razón y creo que la filosofía occidental ha sido muy experta en ahondar en esta experiencia racional que tenemos del mundo, cayendo en el riesgo muchas veces de pensar que solo se trata de una experiencia racional la que tenemos, ¿no? Pero evidentemente nuestra experiencia del mundo es profundamente racional. Nosotros reflexionamos, creamos conceptos e interpretamos lo que nos pasa. Y de hecho, vamos generando un discurso, una propia teoría personal, una filosofía interna a través de la cual explicamos aquello que nos pasa. Y esto se da incluso desde a nivel de sentido de la vida, de para qué pienso que estoy aquí, quién soy, ¿no? Como de las grandes cuestiones de la existencia, se da ahí, pero se da también en las cuestiones más cotidianas, ¿no? de la vida. De hecho, a mí hay un ejemplo que siempre me resulta muy ilustrador, que lo estudié en filosofía de la ciencia, que es cuando hablamos de la carga teórica de la observación, ¿no? Cuando, por ejemplo, vemos un avión en el cielo, un avión de pasajeros, poneos en situación, ¿no? A 11 kilómetros de altura y lo vemos dejando esa estela de queroseno y avanzando. Y lo señalamos y decimos, un avión, ¿no? Lo interesante es que nosotros físicamente, ópticamente, no estamos viendo un avión. Está a demasiada distancia para que nosotros podamos distinguir el avión. Prácticamente lo que nosotros estamos viendo es un puntito blanco con una estela blanca que deja detrás. Pero hay una carga teórica de la observación. Hay algo en mí que me está diciendo, esa estela es el carburante que ha consumido, que lo está dejando. Y si está en el cielo y por todo el contexto, puedo inferir que eso es un avión. Pero yo eso no lo vivo como si fuese un proceso de cálculo. Yo tengo la experiencia de que estoy viendo un avión, aunque físicamente no lo esté viendo, ¿no? Hasta ahí llega el potencial, hasta ahí llega el impacto de nuestro marco teórico, de nuestro marco hermenéutico, de cómo nosotros interpretamos las cosas. Lo importante de esto es que hay un discurso interno, ¿no? En el que un relato en el que el narrador y el protagonista coinciden en la misma persona, y esto nos lleva a situaciones interesantes, ¿no? Nos decía Karl Popper, hablando de filosofía de la ciencia, nos decía, seamos o no conscientes de ello, todos tenemos una filosofía propia que no vale gran cosa. Sin embargo, su impacto sobre nuestras acciones y vidas puede llegar a ser devastador.
lo cual hace necesario tratar de mejorarla mediante la crítica. Para mí esta ha sido una de las frases de cabecera a la hora de trabajar en consulta, ¿no? Hay gente que puede sentir que son muy ajenos, muy lejanos a la filosofía y en realidad se están refiriendo a la historia de la filosofía que les han enseñado en el instituto, porque no pueden despegar su experiencia de su propia filosofía, de su propia comprensión. Luego hay una carga filosófica muy potente en cada una de sus experiencias, ¿no? Esta sería la parte más racional, más teórica de la experiencia humana. Pero afortunadamente hace mucho que sabemos que no somos solo seres intelectuales y que también está la emoción. Y durante muchísimo tiempo hemos privado a la emoción de su inteligencia. Hemos pensado que las emociones eran impulsos irracionales, ciegos, inconscientes, que nos quitaban dignidad, que eran más propios de animales, que era algo más primitivo, de lo que no deberíamos de dejarnos llevar, que hay que tener mucho cuidado con eso, y aunque por supuesto le hemos negado todo contenido cognoscitivo y existencial, por supuesto. Para nosotros eran impulsos ciegos que debían ser frenados y controlados. Incluso esto se ha derivado de una mala lectura del estoicismo, cuando el estoicismo nos viene a decir que debemos de hacer lo posible por reducir, por suprimir nuestras pasiones, como si las pasiones fuesen las emociones, ¿no? Donde las pasiones ya forma parte de una concepción emocional que nos dice que la emoción es capaz de alterar nuestro contacto con la realidad, y pasiones serán aquellas emociones que ejerzan una influencia negativa, donde negativa implica que nos hagan percibir menos, que nos hagan reducir nuestra experiencia a algo muy concreto y nos hagan ignorar lo demás, ¿no? Es decir, eso se niega de la emoción, su capacidad para negarnos realidad, pero eso no significa que haya que suprimir las emociones. De hecho, defenderé que es justo lo contrario lo que hay que hacer en el malestar existencial. Se hace primordial una escucha activa de nuestras emociones, de lo que aparece a ellas, en tanto que son un contacto con el mundo, ¿no? La emoción es comprensión afectiva, es razón sentiente, que diría Zubiri. Porque cuando sentimos, nos colocamos en el mundo, nos situamos desde una perspectiva que lo percibimos desde ese para mí. La emoción geolocaliza todo en base al yo como referente. Cartografiamos la realidad a partir de la emoción y nos colocamos en ella, pero es profundamente necesario que seamos conscientes de que esto ocurre para corregirlo cuando se dé, pero también que seamos conscientes de qué está pasando, ¿no? Y de todo el campo filosófico de autoconocimiento y de comprensión ontológica que se genera de nuestra vida emocional. Ya fue Martin Heidegger, ¿no? Hablando de cuestiones existenciales y este maestro de la fenomenología, desde luego no de la política, pero sí del pensar fenomenológico, nos hablaba de los estados afectivos en Ser y Tiempo, su obra del 27. Tenemos bastantes epígrafes que hablan sobre esto y son interesantísimos. Para él, existen diferentes formas de presentarse el mundo a la conciencia. Hay diferentes formas de sentirlo, hay diferentes formas de vivirlo, diferentes formas de experimentarlo, donde cada emoción, cada estado afectivo, y entiendo que algún heideggeriano se estará echando ya las manos a la cabeza si hay alguno aquí, porque estado afectivo y emoción no es lo mismo, pero para ilustrar el tipo de experiencia que quiero ilustrar, podemos utilizarlos como sinónimos, ¿no? De que no estamos haciendo una profundización excesivamente teórica. Cada emoción, cada estado afectivo, hace acontecer algo frente a la conciencia. En cada emoción se me aparece algo. En la tristeza se me aparece algo. En la tristeza se me puede aparecer la pérdida. Si yo pierdo un ser querido, es normal que esté triste. Y esa tristeza evidentemente puede negarme
la posibilidad de ver otras situaciones positivas que se están dando en mí. Pero la tristeza abre un campo de sentido para mí, me abre a esa pérdida. La tristeza me abre a lo triste del mundo y me lo muestra. Y estoy capacitado para experimentarlo de forma más profunda y más intensa que en otras situaciones. El problema es que si no estoy habituado con este tipo de experiencia, puedo pensar que lo que estoy viendo ahora desde esa tristeza es la esencia de la realidad y todo lo que percibía en otros estados afectivos, en otras emociones, pues es falso. De hecho, suele pasar, es muy común, ¿no? Que cuando estamos tristes sentimos que nuestra forma más positiva de ver las cosas de antes era un engaño y ahora nos damos cuenta de que nos estábamos engañando y esta es la realidad y es así de cruda, ¿no? Es un sesgo que tenemos, pero es importante aceptar que eso que se aparece en la tristeza es una parte de la realidad y que, sin embargo, en la alegría, por ejemplo, se nos aparecen otras cosas de la realidad. En la experiencia que yo puedo tener en un brindis, en una reunión con amigos, imaginaos, ¿no? Si llevamos mucho tiempo sin vernos, hay una experiencia de alegría en la que parece que lo triste del mundo se desvanece. Y no es que yo antes me estuviese engañando con lo triste del mundo, pero es que me estoy volviendo más sensible a lo alegre del mundo. Mi experiencia es más alegre y eso me permite profundizar en esa alegría. No es que esté sumergido, borracho de amistad, no, 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 no. Es que estoy experimentando en profundidad algo que experimentaba antes solo, en esa superficie. Pero lo importante es ver que tanto lo que se aparece en la tristeza como lo que se aparece en la alegría, como la injusticia que se aparece en la ira, por ejemplo, son reales, son partes de la realidad, pero son estratos de la realidad que no podemos captar y experimentar de forma simultánea. Nuestra experiencia no es capaz de aprender tanto. Y para eso tenemos las emociones, para seleccionar, para ver esos diferentes estratos y tenemos un intelecto capaz de filosofar, de reflexionar y de ordenar todo eso para enmarcarlo en un espacio muchísimo mayor. Todo lo que se aparece en nuestras emociones es compatible, es consistente, es coherente. Aunque quizá no lo sea racionalmente, quizá no sepamos encajarlo, pero la filosofía siempre ha abrazado la duda, siempre ha preferido la pregunta a la respuesta cerrada, porque la pregunta abre mundo, la respuesta lo clausura, aunque en última instancia es lo que queremos, ¿no? Queremos respuestas, pero nos conformamos por el momento con buenas preguntas. A través de nuestras emociones y a través de la sinergia que surge entre pensamiento y emoción, entre ese pensamiento que es emocional y esa emoción que es intelectual, así es como comprendemos el mundo. O al menos así se nos muestra, así se nos aparece, porque no siempre comprendemos la experiencia de aquello que nos aparece, no siempre somos capaces de captar eso, ¿no? Nos decía Eric Fromm, existen muchas formas de estar vivo, pero solo una forma de existir, la humana. Es decir, donde no llega el instinto, empieza lo humano, lo verdaderamente humano, porque el ser humano es un mamífero. Entonces, tenemos toda una serie de protocolos genéticos que aparecen, que no necesitamos aprender para sociabilizar, para aprender, para desarrollar nuestra sexualidad, para todo eso. Eso simplemente se le da una pátina cultural, se integra en nuestra sociedad y eso funciona solo. No tenemos que hacer nada. Han pasado muchísimos, cientos de miles de años como para que eso se integre en nosotros y aparezca y forme parte de ese código evolutivo. Sin embargo, no llevamos tanto tiempo haciéndonos cuestiones existenciales, no llevamos tanto tiempo siendo capaces de cuestionarnos la existencia. Y eso hace que cada ser humano que venga al mundo venga con la capacidad de cuestionar su existencia, pero venga sin ninguna respuesta prediseñada. Por eso hacemos filosofía, por eso pensamos, por eso nos cuestionamos, porque siempre a la hora de enfrentar cuestiones existenciales, todos somos novatos, todos somos primerizos, todos estamos ayudándonos en un ámbito en el que no hay maestría posible, no todavía. Simplemente hay
hay indagación, hay reflexión, ¿no? Entonces, justo esto, ¿no? Descendiendo de la experiencia, la propia experiencia más existencial, me gustaría hablar y abrir un diálogo sobre una experiencia más concreta, una experiencia que surge en la cotidianidad de la vida y que es capaz de cambiar la comprensión que tenemos de ella, es capaz de cambiar el cómo nos entendemos y cómo entendemos la vida, que es lo que comúnmente, por sus consecuencias o por el tipo de malestar que genera en su primer estadio, que es en el que por tendencia solemos estancarnos, es lo que hemos venido a llamar malestar existencial. Nos decía Irving Yalom, en algún momento de su vida, todo ser humano entra en una etapa de oscura reflexión, durante la cual se pone en contacto con las preocupaciones existenciales básicas. Lo que se requiere no es una explicación formal. Tanto la tarea del filósofo como la del psicoterapeuta es hacer que aflore lo que está reprimido, lograr que la persona se ponga en contacto de nuevo con nociones que han estado en su interior desde largo tiempo atrás. Tanto el filósofo como el terapeuta deben estimular al individuo a examinar mediante introspección su propia situación existencial. Es decir, la experiencia del malestar existencial nos coloca ante un reto individual que es existencial, es filosófico y es psicológico, sobre todo si no lo afrontamos, ¿no? en su momento adecuado, porque puede desarrollar otras cuestiones como comentaré ahora. Para mí lo interesante de esta cuestión no es su carga teórica, que lo es, y disfruté muchísimo dedicando el capítulo más largo de mi tesis doctoral a esto, y leer sobre esto es fascinante. Pero la teoría no es lo más interesante de esto. Lo más interesante es la capacidad de transformación existencial que tienen estas cuestiones. Y esto es lo que quiero poner sobre la mesa. Esta cuestión filosófica que considero que puede y debe ser pensada en la medida que es una experiencia humana profunda y totalmente transformadora, que tradicionalmente se ha entendido que es una experiencia negativa, que es algo a ignorar, pero yo considero que el malestar existencial nos da la oportunidad de conectar con una conciencia mayor, donde esta conciencia mayor no la entiendo como una divinidad, sino como una referencia a nuestra propia conciencia, situada en un nivel superior, de la misma forma que cuando estamos en un edificio, en las plantas más elevadas, tenemos una mayor perspectiva de la realidad. Esto es lo que entiendo por una conciencia mayor, una conciencia más elevada, una conciencia que sigue siendo humana, que sigue siendo encarnada, pero que es capaz de contemplarse a sí misma y a la propia realidad, ¿no? Por eso digo que no es algo místico. Para mí no lo es. Me encantará saber si para vosotros el malestar existencial os coloca ante algún tipo de experiencia más teológica o mística, pero para mí al menos considero que nos da la oportunidad de conectar con una experiencia más profunda de la realidad, que como digo creo que puede traer una profunda felicidad que nace de la aceptación y no nace del maquillar la realidad y del engañarse. Creo que esto es lo que ocurre cuando a lo afectivo, lo emocional y lo intelectivo, lo mental, se le añade un ingrediente que es tan común que prácticamente no solemos darnos cuenta de que está ahí, que es la capacidad de cuestionar, que es la capacidad, es la aptitud fundacional de la filosofía. La vida, en tanto que seres pensantes, en tanto que seres dotados de existencia, nos plantea preguntas. Y como decía, no tenemos programadas ninguna clase de respuesta, ninguna. Somos capaces de reconocer lo que no está escrito, de vernos interpelados por esa llamada que nos hace la realidad,
por el espacio en blanco que se crea. Decía Sartre que el ser humano es capaz de percibir la ausencia, ¿no? Cuando entramos si quedamos con un amigo y entramos en una cafetería en la que hemos quedado con él y lanzamos esa mirada y no está, el objeto de nuestra percepción es la ausencia de eso que buscábamos, más allá de todo lo que está presente. El foco está en la ausencia y es lo que experimentamos. Esta persona no está. Esto pasa también a veces con el sentido. Miramos la vida, anhelamos sentido, anhelamos diferentes cosas y hay un silencio o hay una percepción de un vacío que nos dice no hay, no está disponible eso que buscas, ¿no? Por eso nos vemos obligados muchas veces a construir una respuesta o a aceptar otra creada de antemano, ¿no? Y a mí me parece fascinante, sin que implique ningún tipo de crítica, sino me parece un fenómeno humano bellísimo, el pensar que toda metafísica, que toda teología, que toda religión, que todo credo o sistema de creencias surge a raíz de este vacío de respuestas. Surge a raíz de esta experiencia del mundo que quiere ser comprendido y de alguna forma cada uno se plantea cuáles van a ser los límites de su conocimiento, cuál va a ser su sistema y en qué lo va a apoyar, ¿no? Y hay personas que toman el camino de la fe y hacen esos desarrollos y hay una multitud de caminos, ¿no? Pero para mí lo importante es el hecho de que preguntamos por la realidad, preguntamos por nuestra identidad, preguntamos por el sentido de todo ello, por el para qué estamos aquí. Y a través de esas preguntas y respuestas nos decidimos, nos construimos y también chocamos, ¿no? Por eso no hablamos simplemente de preguntas existenciales, sino de malestar existencial. Nos decía Irving Yalom de nuevo, un conflicto que emana del enfrentamiento del individuo con los supuestos básicos de la existencia. Porque enfrentarnos a ciertas cuestiones existenciales, en principio, nos puede resultar hiriente. ¿Cuáles son esas cuestiones existenciales? Pues podemos mencionar las básicas, ¿no? El sentido de la vida es una cuestión evidente, que ya ha salido, ya se ha mencionado. Preguntar si la vida tiene sentido y qué hago si considero que no. ¿Qué hago si considero que sí? Porque si sí lo tiene es algo que tengo que descubrir y que tengo que intentar encarnar y eso tampoco es fácil. Las instrucciones de la realidad, si es que existen, no son fáciles de descifrar. Pero ¿qué ocurre si considero que la vida no tiene sentido? Hablaba justo de esto la semana pasada en otra conferencia. ¿Qué hacemos, no? Si tomo conciencia de que la vida no tiene sentido, un sentido dado, un sentido previo, pero eso no significa que la vida no pueda tener otro tipo de sentido. Que la vida no tenga un sentido dado, previo, teológico, divino, teleológico, algo que se vaya a desarrollar de forma germinal y se despliegue. Que eso sea así, no significa que yo no pueda tener una vida con sentido. No lo significa en absoluto. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? No es sencillo. También la cuestión de la muerte. Por lo general, culturalmente hemos evitado siempre hablar de la muerte. De hecho, si os fijáis en la experiencia de un entierro, ahora que desgraciadamente con la pandemia muchas personas han perdido a seres queridos, cuando hay un velatorio, cuando hay un entierro, siempre hay cierto halo de sorpresa, de injusticia, como si no tuviese sentido que eso ocurriese a personas, como si fuese totalmente inesperado, cuando es evidente que somos seres mortales, somos seres finitos, que sabemos o deberíamos saber que vamos a morir y que no sabemos cuándo va a ocurrir eso. Y muchas veces pensamos que la vida nos debe morir ancianos tras cumplir todas nuestras metas, pues eso, ¿no? En la vejez. ¿Por qué? Porque el preguntarnos por la muerte también nos puede llevar a una experiencia de agradecimiento por nuestra propia mortalidad, por nuestra propia vida, porque si muero significa que he nacido.
Y quizá cada día de mi vida haya sido un regalo que no tenía por qué recibir. No lo sé. Pero quizá no tenía por qué existir. Y por alguna razón existí. Por el azar o la providencia, existí. Y cada día que abro los ojos recibo ese regalo. Entonces se da la posibilidad de que la propia muerte a mí me abra un camino existencial que me permita ir más allá de esa primera conciencia de la muerte, que cuando nos damos cuenta de que yo ya sabía que iba a morir, pero es que ahora me he dado cuenta, ¿no? He tenido personas en consulta que me decían esto, evidentemente toda la vida he sabido que iba a morir, pero no era muy consciente de ello. Y ahora soy consciente de ello y no puedo pensar en otra cosa. Y no paro de preguntarme para qué voy a hacer nada, si al final da igual, ¿no? Si todo es efímero. Hay un camino a recorrer en el que atravesando ese dolor y esa experiencia, uno puede volver revitalizado a la vida, entendiendo que ese carácter efímero de la realidad y de mi existencia puede ser una fuente de valor y de belleza que puedo tener y que está disponible. Pero no es fácil, pero se puede. Se puede a través de una reflexión honesta que sea capaz de mantener la mirada a esto, ¿no? También una cuestión existencial es la propia libertad. En el momento en el que yo dejo atrás estas lecturas deterministas y me doy cuenta de que soy libre y me enfrento a ese vértigo de libertad del que hablaba Kierkegaard, ¿no? Esa abrumadora experiencia de la ingente capacidad de acción que tengo, de que puedo hacer todo, de que soy un ser humano y que el ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor y de todo el espectro que recorre ambas posibilidades. Es decir, ¿quién voy a ser? La libertad nos abre a la responsabilidad de hacernos a nosotros mismos. Y por supuesto nos abre a la experiencia de culpa, al qué pasa cuando no estoy a la altura de mí mismo. Nos decía Nietzsche, atrévete a ser quien eres, atrévete a estar a la altura de ti mismo o de ti misma. Cuando te das cuenta de esto, es una capacidad de expansión, es una oportunidad de una vida nueva, más intensa, más potente, más profunda, pero también puede, esa responsabilidad quizás de primeras puede impactar un poco, ¿no? También podemos hablar del aislamiento existencial, ¿no? De las paradojas de la identidad, del constituirme como ser humano, como un yo. La dificultad que tengo para comprenderme no es nada comparada con la dificultad que tengo para entender al otro y cómo puedo abrirme un tipo de experiencia que no se limite a unas relaciones que no se limiten a soledades acompañándose, sino que pueda tener un contacto más profundo, a pesar de que quizá pueda sentirme aislado, pueda sentirme solo y poco comprendido, negándome esa lectura de que en realidad estamos todos en lo mismo y que para definir y para que exista un yo, tiene que haber un nosotros. Y sin ese nosotros no hay individuo y no hay nada, ¿no? Para mí estas serían algunas de las cuestiones existenciales, pero habría muchas y sobre todo hay muchas formas de darse en la experiencia. Estas quizás sean las más trascendentales, las más profundas, pero la experiencia cotidiana se dan de muchas formas y tienen una capacidad de impacto negativo y de transformación interior abrumadora. Y que es un arte, ¿no? El aprender a reconocer y utilizar esto a nuestro favor. Bueno, estas cuestiones aparecen o pueden aparecer en situaciones límite. Cuando hablaba antes de la muerte o de la tristeza, la muerte de un ser querido o una catástrofe natural me pone en contacto con la pregunta por el sentido, me pone en contacto con mi propia mortalidad y me lanza a estas preguntas. Pero no necesito que pase nada potente en mi vida para tomar contacto con esto. Yo recuerdo a alguna persona que me ha contado que tomó una conciencia un poco abrasadora de la muerte tumbado en la cama, mirando al techo. Allí estaba pensando y llegó la conciencia de, ¿voy a morir? Ah, claro, no, espera, voy a morir. Y esa experiencia tan sencilla y tan cotidiana le llevó a un impacto que le costó bastante digerir eso, ¿no? Luego, evidentemente,
pudo ir más allá y estar mucho mejor que antes, pero en ese momento, solo con la propia introspección, solo con la capacidad del pensamiento de introducirse en sí mismo, sin más. Esto se puede dar también en el cese de la cotidianidad, porque la realidad es que no solemos hallarnos en un estado reflexivo y, por supuesto, no solemos hallarnos en un estado de presencia, en un estado de atención plena, como afortunadamente ahora se habla tanto, ¿no? A pesar de la negatividad que puede tener, ¿no? Estas modas, ¿no? Pero es importante, ¿no? Nos estamos dando cuenta de que vivimos en un piloto automático, que estamos absortos en una rutina, pensando en cuestiones de nuestro hogar, del trabajo, de la situación mundial, en el que quizá semana a semana, en los días de la semana, estamos deseando tener un espacio libre, un espacio para nosotros, para estar tranquilos, para encontrarnos con nosotros mismos, porque no soportamos más estar así. Pero paradójicamente, cuando paramos, cuando cesa esa actividad, en ese momento no somos capaces de aprovechar nuestro tiempo libre, no somos capaces de estar con nosotros y hacemos cosas que nos aturden mucho más, ¿no? Es decir, nos enganchamos a las redes sociales, haciendo scroll, ¿no? Pasando Instagram o TikTok, mirando, consumiendo imágenes para no pensar, o nos enganchamos a un capítulo tras otro de Netflix, que ya ni siquiera nos pregunta si queremos otro capítulo en 30 segundos, sino creo que es en 5, ¿no? Más allá de que Netflix es una plataforma audiovisual que ofrece entretenimiento y arte también, y sea maravilloso que yo pueda tener eso a mi disponibilidad, pero como la inmensa mayoría de cuestiones de la vida, no es tanto el qué, sino el cómo lo uso. Si yo no lo uso para darme un espacio para mí, sino que lo uso para aturdirme y para no pensar, estoy huyendo. Estoy huyendo de una experiencia de vacío que me está carcomiendo, que me está haciendo daño y de la que no tendría. ¿Por qué huir? ¿No? ¿Para qué iba a hacer eso? En estos espacios aparecen estos cuestionamientos existenciales en los que puedo preguntarme qué estoy haciendo con mi vida, qué sentido tiene esto, quién soy más allá del personaje que he creado. Es muy duro ahondar en la propia identidad y darnos cuenta de que hay partes de mí que han sido diseñadas sencillamente para integrarme. Pero si me quito esa careta, esa máscara, ese personaje, no sé quién soy. Y empiezo a temer no ser nada más allá de ese personaje. Y por supuesto que soy muchísimo más, pero no es fácil hacer esa transición, ¿no? Ese ejercicio de libertad. Como decía, el no tener respuesta para estas preguntas nos conecta con el vacío de su ausencia y por eso las evitamos. Y de hecho, tradicionalmente hemos pensado que si nos enfrascamos en estas cuestiones existenciales, acabaremos mal. Sin más. Es decir, plantear las cuestiones existenciales, incluso cuando alguien las dice en voz alta, para nosotros suele ser síntoma de no sigas por ahí, que no vas a acabar bien, ¿no? Que esto puede ser peligroso. Sin embargo, no nos dañan esas cuestiones, ni siquiera el no tener respuesta, sino el miedo de creer que su respuesta será trágica. No nos daña la pregunta por el sentido de la vida, sino el miedo a creer que no tenga sentido la vida y que eso vaya a ser negativo. No nos daña la pregunta por la muerte, sino el miedo a que no haya nada después y que eso sea negativo. No tendría por qué, pero lo tememos. ¿No? Es esta idea de que, como si creyésemos que al profundizar en la realidad no nos va a gustar lo que encontremos, porque vamos a ver que nada tiene sentido, que estamos solos, que somos una mentira. Pero es que nada de eso es cierto. Podemos ir más allá de ese temor. De hecho, como decía, tradicionalmente se ha creído que plantearse cuestiones existenciales era un estadio previo a la patología o directamente patológico. Para Freud,
cuestionarse el sentido de la vida era síntoma innegable de neurosis, aunque evidentemente Jung pensaba que aunque la experiencia de carencia de sentido evidentemente era parte de algunos estados patológicos y depresivos, esta podría darse de forma independiente. Evidentemente, yo negaré frontalmente que el malestar existencial en sí sea patológico. Por supuesto, se dará en ciertos cuadros psicopatológicos que para mí siento que no es mi competencia hablar de ellos. Nos dice Irving Yalom que la enfermedad es un modo descarnado e ineficaz de resolver la angustia. Partiremos asimismo del supuesto de que ésta emana, la angustia, del enfrentamiento del individuo con sus problemas existenciales. Es decir, surge angustia cuando me enfrento a cuestiones existenciales, pero no necesariamente me puede llevar eso a la psicopatología. La psicopatología puede surgir de muchas formas, puede ser genética, puede ser ambiental, puede ser neurológica, puede tener un montón de fuentes que no compete a la filosofía trabajar, ¿no? Y cuando el malestar existencial puede llevar a eso y se desarrolla eso, ¿no? Y uno puede caer en una depresión, creo que la filosofía puede decir mucho ahí, pero siempre y cuando vaya de la mano de la psicoterapia psicológica o psiquiátrica que tome las riendas y tome la dirección de eso, ¿no? Porque no siempre es momento de pensar y cuando aparece la patología es un momento de posponer ciertas cosas, ¿no? Para no hundirnos, ¿no? Entonces, la psicopatología puede surgir, ¿no? Pero también en el momento en el que la mente del sujeto es incapaz de comprender ciertos aspectos de la realidad e integrarlos de forma natural. Por eso es tan importante la toma de conciencia, por eso es tan importante la reflexión, porque puede librarnos, puede protegernos, puede hacernos un poco más inmunes de ciertos estados patológicos a los que nos podemos ver arrastrados y, como digo, puede ser filosófico el antídoto y la protección frente a eso, pero una vez que se desarrolla ya no es solo un campo filosófico, sino psicológico y psiquiátrico y se escapa de la mera reflexión, ¿no? Pero es evidente que negar la realidad al final siempre va a traernos problemas, ¿no? Pero es posible que el sujeto, que nosotros como individuos vayamos de la incomprensión, de la falta de contacto con el mundo, a una comprensión mayor, más integral e integrada, sin que eso suponga un paso por la enfermedad. De hecho, Viktor Frankl, muy cercano a cuestiones de problemas existenciales y resolviéndolos o con una propuesta más teológica, en mi opinión, porque claro, él mismo reconoce en otra obra que la logoterapia lleva a Dios en su corazón, ¿no? Nos dice Frankl, el sufrimiento no es siempre un estado patológico. Niego tajantemente que la búsqueda de un sentido para la propia existencia o la duda de si realmente existe un sentido proceda siempre de una enfermedad o sea el resultado de una enfermedad. La frustración existencial no es en sí misma patológica ni patogénica. Por lo tanto, sí puede darse dentro de enfermedades mentales, pero su mera presencia no implica que ya estemos ahí. Ojo a visor, pero no significa que estemos ahí y hay mucho, hay un campo muy amplio que podemos trabajar desde la filosofía. Por lo tanto, y esta es la tesis, ¿no?, con la que vengo haciendo hincapié, ¿y si las cuestiones existenciales no fuesen algo de lo que defenderse? ¿Y si preguntar por el sentido de la vida o incluso responder negativamente, como os decía, pudiera llevarnos a una vida mejor? ¿Cómo sería posible eso, ¿no? ¿Qué es esto de enfrentar el malestar existencial? Y quería poneros un ejemplo, no diré rebuscado, pero sí profundamente filosófico, ¿no? Ir más allá de cuestiones existenciales más básicas que pudiésemos encontrarnos en relaciones de parejas, en nuestra cotidianidad, en el trabajo, en relaciones familiares, que permiten un gran trabajo filosófico, pero bueno, que podríamos profundizar más, ¿no? Y quiero poner directamente el ejemplo de la angustia.
La angustia, que además para Heidegger era un estado afectivo fundamental. Era una experiencia emocional y afectiva muy diferente de otras. Porque él nos decía que en la angustia el mundo se abre como carente de significatividad en su totalidad. En la angustia yo no siento la realidad, se me aparece como y me deja apático. La realidad, la vida me sabe a ceniza, no es suficiente y además tengo la sensación de que nada lo va a ser, ¿no? De que estoy percibiendo una existencia que no me llena y que ahora sé que jamás me va a llenar. En la angustia caen todos esos esquemas mentales, no hay una explicación que medie en la experiencia, es una neutralidad que duele muchísimo. Sin embargo, la angustia nos coloca ante la muerte, ¿no? Y solemos pensar que reconocer nuestra finitud nos va a hundir. Y así negamos la posibilidad de trascender esa experiencia y volver a la vida renovado por nuestra mortalidad. Es la propia experiencia de angustia la que nos puede colocar dentro de esa tristeza y ese dolor ante la experiencia de la muerte, pero si no rechazamos eso y si miramos a los ojos, esa experiencia de muerte nos puede llevar mucho más allá. Desde la angustia, que pocas cosas pueden ser más hirientes a nivel existencial, pero eso puede ser el camino, es algo que se presenta y que es una puerta, un pasillo más o menos incómodo, pero que da lugar, comunica con un espacio mejor, nos devuelve a la vida de una forma más intensa, más lúcidos. De nuevo, la angustia nos coloca ante nuestra propia libertad. En la angustia concebimos la posibilidad de nuestro no ser, de que podríamos no existir y de que si existimos somos responsables de lo que somos. Entonces cae en nosotros esa posibilidad, esa responsabilidad de hacernos y eso nos abruma, eso nos cuesta muchísimo, pero podemos asumirla. Como Nietzsche nos invitó, ¿no? Y nos dijo que hiciésemos de nuestra vida una obra de arte, sin importar los borrones que pudiésemos llegar a hacer, sin importar los tachones que hacemos en ese lienzo, la de veces que corregimos y volvemos, da igual. No tiene que ser una obra bella ni perfecta, pero sí puede ser artística, ¿no? Sí puede traernos eso. Sartre hablaba también en relación con la libertad de la angustia como captación reflexiva de la libertad por sí misma. Hasta ese punto, ¿no? Es como si nuestra propia libertad fuese tan potente que pudiese tener una capacidad intelectiva y verse a sí misma y asombrarse de lo abrumadoramente libres que somos a pesar de todas las limitaciones sociales y materiales que podamos tener, ¿no? Y aquí aparece todo esto. Os hablo de diferentes caminos que si creéis, bueno, esto no va de creer, desde luego, si os resuena esto que os estoy comentando, entonces atravesar esta experiencia nos puede llevar a algo más. ¿Y por qué no lo hacemos, no? ¿Y qué pasa? ¿Qué suele ocurrir cuando huimos, cuando salimos corriendo, cuando nos encontramos esto? Mantenemos este prejuicio en el que nos hemos instalado y pensamos, estas experiencias existenciales me van a destrozar. Y si yo me paro a pensar esto, voy a ir a peor. Si yo me pongo a pensar mucho en mi muerte, lo que va a pasar es que me voy a obsesionar y voy a acabar con una depresión. Si yo me pongo a pensar demasiado en mi libertad, en mi responsabilidad, voy a acabar sumido en la culpabilidad y en una parálisis por análisis. No voy a hacer nada, no me voy a mover. Es una posibilidad, pero es falso que sea la única forma de hacerlo y que ese sea el último estadio, en absoluto. ¿Qué pasa con la huida? Nos lo decía Sartre, ¿no? En el Ser y la nada. Huyo para ignorar, ¿no? Huyo para fingir que eso no está ahí, que no me he dado cuenta, pero no puedo ignorar que huyo, no puedo dejar de ver que estoy huyendo. Y la huida de la angustia no es sino un modo de tomar conciencia de la angustia. No, hablaba también Heidegger del antequé de la huida. Cuando yo huyo de la muerte o de la idea de la muerte, construyo toda una vida diseñada en negar eso que no me gusta, que no quiero mirar.
Y esto vale para la muerte y vale para cualquier cuestión existencial que yo esté evitando, para cualquier verdad, entre comillas, que yo no quiera ver. Cuando hago eso, construyo toda una serie de sistemas de comprensión, de interpretación, que lo que pretenden es negar eso que estoy dejando atrás. Pero yo no puedo evitar ese sentimiento de incoherencia, de inautenticidad. Ahí es cuando aparece el malestar existencial, es cuando viene esa sensación de que no estoy no estoy a la altura de mí mismo, estoy ignorando esa llamada, estoy evitando algo que está para mí, ¿no? Como que esas antiguas verdades que antes me acogían han caducado y no es momento de seguir manteniéndolas, que es momento de pasar página, de enfrentar esto, de tener confianza en que habrá algo más y aunque anhele eso que había en mí, esa imagen del mundo que me parecía tan acogedora, confiar en que la realidad resultante, lo que yo me encuentre cuando atraviese eso, será igualmente maravilloso y podrá hacerme sentir pleno siendo verdad, siendo únicamente lo que es. Esta es la idea que quiero transmitirnos, ¿no? Al evitar lo que la angustia nos muestra, al evitar lo que el pensamiento nos muestra en diferentes ocasiones, nos entretenemos y nos alejamos de nosotros mismos, desoímos nuestra propia llamada. Y es que, como decía, el dolor del malestar existencial no radica en no saber responder, sino en eludir la responsabilidad de la respuesta. En un montón de situaciones captamos alguna verdad, nos damos cuenta de que algo que era un pilar para nuestro ser, para nuestra concepción del mundo, ha caído. Y no queremos verlo porque eso implica toda una transformación. Me encuentro con personas que han conseguido todo lo que se propusieron en su vida, algo cada vez más difícil, pero se da. Personas que tienen la familia que querían, el trabajo que querían, con los ingresos económicos que querían, que lo han conseguido todo lo que la sociedad neoliberal dice que deberíamos anhelar, pero cuando lo consigue se dan cuenta de que el sentido que guiaba sus vidas, que era conseguir eso, no era un sentido propio, era un sentido adquirido, era algo que, un paquete ideológico que habían comprado, que habían adquirido y que pensaban que era así y que ya está. Y al conseguirlo se daban cuenta de que eso estaba vacío. Se dan cuenta de que eso que tanto anhelaban, no lo anhelaban, tan solo lo deseaban. Y ya no saben cómo vivir, ya no saben quiénes son, ni cuál es el sentido al que quieren optar. Bien, es normal que evitemos una experiencia así, porque es muy dura, pero también es normal que podamos aspirar a afrontar eso y pasar a una nueva etapa de nuestra vida. Como decía, sufrimos por negar la llamada, pero sobre todo sufrimos por lo que nos privamos al negar eso, ¿no? Pero es posible una afirmación de lo que es, una afirmación de la realidad en sus diferentes facetas, en el sentido o el sinsentido, y pase lo que pase, nos defraude lo que nos defraude, se caiga eso que nosotros pensábamos que era fundamental, perdamos la fe y cuando considerábamos que no podíamos vivir sin un Dios, o ocurra lo que ocurra, perdamos una pareja, da igual lo que ocurra. Todos esos malestares existenciales, porque son malestares que se dan en la existencia, porque están relacionados con el sentido de nuestras vidas, con nuestra identidad, con lo que somos, todos esos malestares abren un espacio de transformación que se posibilita a través de la comprensión. Si reconocemos que huimos, si nos comprometemos con esa ampliación de nuestra perspectiva, nos encontraremos con una vida más plena, más intensa tras esto. Es posible afirmar cuanto haya en la realidad sin necesidad de negarlo ni de sufrir por ello.
Normalmente sufrimos cuando chocamos con la realidad porque ya no somos, nuestra filosofía interna ya ha decidido cómo deberían de ser las cosas y sufrimos porque no sean así. Y ahí es cuando nos falta realidad, cuando eso no tendría que estar ocurriendo, ¿no? Pero tenemos las herramientas necesarias para elevar nuestra perspectiva, nuestra comprensión y hacerla accesible a la vida. Y este es exactamente el sentido positivo que tiene el malestar. Esto es lo que trae, ¿no? Que el malestar aparece cuando estamos preparados para cambiar. El malestar llega para despertarnos, para decirnos que nuestra antigua forma de comprender la vida ha caducado. Si hablamos de crisis existenciales, una crisis es el fin de una era. Es cuando un sistema ya no da más de sí y necesita ser renovado y necesita abrirse a la innovación, necesita abrirse a una nueva etapa. Las crisis existenciales son el fin de lo conocido, pero también son una apertura a una nueva realidad si somos capaces de sostenerlas, ¿no? Son el recordatorio de que nuestra antigua forma de comprender las cosas ha caducado y que igual que el crustáceo al que se le ha quedado pequeña la concha tiene que sufrir, tiene que soltarla, tiene que verse desnudo, tiene que jugársela, cuando se desprende de ella y se vuelve vulnerable, se permite encontrar una concha mayor que puede alojar un mayor crecimiento y una mayor intensidad de vida. Y para mí este es el inicio del trabajo filosófico personal. Esto es lo que inaugura para mí un asesoramiento filosófico, una consultoría filosófica bien entendida, pero creo que también a nivel individual y personal cada uno de nosotros tenemos las herramientas, la vocación y la llamada para enfrentar todas y cada una de estas situaciones e ir más allá de nosotros mismos, trascendiendo esta negación y esta negatividad de la vida y abriéndonos a esta nueva plenitud derivada de acoger lo que es y de afirmarlo, ¿no? De ese, como decía Nietzsche, ese santo decir sí a la vida, incluso en sus problemas más extraños y duros. Y aquí me quedo.